¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos con reacciones a las canciones de Eurovisión Junior 2025 que se celebra este año en Georgia, en Tiflis, 13 de diciembre. Ya han salido casi todas. Esta es la última / penúltima canción ya por descubrir, porque nos faltaría un revamp de Malta. Revamp para mí no, porque yo no he escuchado la que era la supuesta versión oficial, así que me falta la canción de Malta. Así que vamos a decir que esta de Croacia va a ser la penúltima canción por conocer. Croacia publica Snovi, la canción de Marino Vrljoc, para Eurovisión Junior 2025. La emisora croata ha revelado la propuesta con la que el joven artista participará en el Festival Europeo que tendrá lugar en Tiflis el 13 de diciembre. Esto es, ya tenemos el videoclip y vamos como siempre, a ver un poquito del palmarés de Croacia en Eurovisión. Para conocer un poquito Croacia porque vuelve este año. Como veis, pues tiene 5 participaciones y la última fue en el 2014. Han pasado 11 años desde su vuelta, desde su última participación. Ganaron el primer año que participaron, en el 2003, con Dino Jelusic y Tisimoja Prvaljuba. Ahí llegaron y besaron el santo. Yo, claro, de Croacia, como llevo sin participar desde el 2014, la verdad es que yo creo que no conozco ninguna canción de Croacia, así que vamos, las vamos a descubrir. Con esta canción ganaron en el 2003. Bueno, ganaron el primer Eurovision Junior. Pues muy chula y el chaval lo hace muy bien. La única canción que ha ganado en el Death Spot, en el número 2. Y ahí con su vida, con K-Change, muy bien. Lo hizo súper bien, desde luego que sí. Vamos a revisar ya de las últimas participaciones. Luego hicieron un 3, luego un 12, un 10. Y en el 2014 quedaron últimos con Josie y Game Over. Y ahí pues se dieron de baja. Pero vamos a revisar la del 2006 con Mateo Dido y Lea. Oye, pues también muy bien. Ahí en plan rockerillo, tal, bastante chulo, quedaron en un 10º puesto. Bueno, y vamos con la del 2014, que sí quedaron con esa canción en un farolillo rojo, en última posición. Pues muy bien, pues esas han sido las participaciones de Croacia y su palmarés. Vuelven este 2025 con Marino. Vamos a conocer un poquito más de Marino, de su candidatura. Bueno, anunciaron que Croacia volvía tras un periodo de 10 años fuera del concurso infantil. Y en dicho programa también nos presentaban a Marino Vrljoc, reciente ganador de The Voice Kids Hrvatska, que supongo yo será Croacia, como su representante en Tiflis. Nada, la emisora croata hizo un proceso de selección abierto. Una vez que tenían al ganador, que era el ganador de la Voice, de la Voz Kids, pues ya hicieron un proceso de selección abierto de autores a presentar a candidaturas. Marino es un joven cantante croata de 10 años que reside junto a su familia en Ploče, una pequeña localidad situada en la costa adriática y que pertenece a la histórica región de la Dalmacia. Actualmente el pequeño artista se encuentra realizando sus estudios en la escuela Vladimir Nazor, donde pronto finalizará segundo curso de educación primaria.
Forma parte del coro y agrupación teatral del centro. En su tiempo libre acude a la escuela de música donde está aprendiendo a tocar el piano de la mano de la profesora Zlatko Bolarevich, gran mentora y descubridora de su talento. Lleva cantando desde los 4 años, apoyo incondicional de sus padres y dice que si no fuera músico le encantaría ser doctor. Le gustan las artes marciales, el karate y tras su paso por The Voice Kids quiere conseguir el cinturón negro en karate. También le gusta el fútbol y le llaman el pequeño Pavarotti. Le llaman el pequeño Pavarotti en Croacia, porque así es como le apodó su mentor. Y ha actuado en el Arena de Zagreb ante un público de 20.000 personas. Pues oye, impresionante. Pues nada, vamos a ver a este pequeño Pavarotti, que entiendo entonces que cantará así como rollo lírico, pero bueno, también la canción decía que era como muy... O sea, el artículo decía que era como muy moderno y tal. No sé, yo ahora mismo... a ver cómo... Estoy un poco intrigado con cómo será la canción. Vamos con esa canción de Croacia para el Junior Snovi y a ver qué tal. Por ahora empieza muy minimalista. Voz de un pequeño órgano. Es así como un medio tiempo. Juegan ahí con la luz y la iluminación. Volvemos así a un ritmo así flojito. Yo supongo que al final hará como una explosión ahí, hará demostración vocal ahí a lo bestia. Es como la actuación de Sara Sipola de Finlandia, que hizo lo de la bombilla, sí. La producción es muy sencilla, muy minimalista. O sea, parece que se quiere centrar completamente en la voz de él. Aquí ya él se luce. Oh, hombre, se me ha hecho cortita, la verdad. Creía que todavía cabía un estribillo más. Estaba esperando ya ahí con una subida de tono creía que cabía un estribillo más. Bueno, pues el artículo nos decía así que era como muy moderna, muy enérgica. Bueno, no estoy muy de acuerdo. Creo que sigue siendo un medio tiempo.
donde el chaval se luce vocalmente, pero vamos, es una producción muy casi de caja de música un poquito, ¿no? Como estaban diciendo aquí por el chat, ¿no? Bueno, el año de los medios tiempos y de las baladas. Es que ya lo hemos dicho con las últimas canciones, es que hay mucho medio tiempo, mucha balada, mucho chaval, mucho niño que viene a demostrar su potencia vocal y este es uno más en la lista. Entonces es que hay una competición ahí ahora mismo de canciones un poco cortadas un poco por el mismo patrón y con el mismo objetivo y con los mismos puntos clave a destacar, que claro, es que la competencia ahora se hace muy difícil en ese sentido, pues por eso, porque hay muchas del mismo estilo. El chico que Croacia vaya a destacar frente a otras candidaturas, lo de la tontería de la lucecita que ilumina, yo no sé en cuántos videoclips lo hemos visto esta temporada, de verdad, o sea, por lo menos en 3 o 4 o más. Hemos tenido una lucecita, una estrella, un no sé qué que sale de... Hemos tenido así de esas. O sea, es que parece como si este año se hubiesen copiado todas las candidaturas. Entonces, claro, la canción está bien, el chaval lo hace estupendamente, pero es que hay una competencia todo en el mismo corte que es brutal. Entonces, bueno, creo que se va a resolver todo con la actuación en directo. Este tipo de canciones, el que más destaque vocalmente con la actuación en directo y el que saque la actuación más mejor para adelante, yo creo que va a ser el que se va a llevar el gato al agua, porque es que de verdad que está muy difícil elegir. Me decís vosotros qué os parece, lo dejáis aquí en comentarios. Te suscribes, le das a like, le das a la campanita, que en principio solo nos faltaría Malta, pero ya haríamos un ranking y discutiremos absolutamente todo en los próximos días, ya de lo que quede para Eurovisión Junior. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.